En la clase de hoy vamos a empezar con un tema nuevo que es límites de funciones, que va a estar dividido en 2 o 3 clases. Básicamente lo que nos vamos a estar preguntando es cómo se comporta una función cuando nos acercamos a un valor de x. Entonces, empecemos charlando con una función conocida, con una parábola. Y vamos a hacer un zoom en una región, ¿sí? Vamos a ver qué le pasa a esta función cuando nos acercamos a x igual a 2. Entonces, veamos acá en el gráfico, si nos acercamos al 2 desde valores menores que el 2, ¿sí? Un poco menores, desde el 1 hasta el 2, está dibujado acá en el gráfico, podemos ver que la función se va acercando, si los valores que va tomando la función se van acercando al 3. ¿Sí? Y eso es lo que está mostrado acá en esta tabla. Vamos evaluando la función en valores que se acercan al 2. Acá tenemos 1,5, 1,9, 1,95, 98, 99, 1,999, ¿sí? Sin tocar el 2. No nos interesa lo que pasa en el punto, sino en los alrededores de ese punto, en un entorno, vamos a decir. Entonces podemos ver que los valores que toma la función se van acercando al 3. Ahora, si nos acercamos desde el otro lado al 2, ¿sí? Tomamos valores de x que son un poquito más grandes que el 2, podemos ver que la función va a venir acercándose al 3 desde arriba, desde esta porción que vemos acá, y lo podemos ver acá en la tabla, ¿sí? Empezamos en valores un poco alejados del 2, en el 3, vale 8, vamos disminuyendo, acercándonos al 2, 2,5, 2,1, 2,02, 2,01, 2,0001, 2,00001 y todos los ceros que queramos poner. Vemos que la función va acercándose al valor 3 sin tocarlo. ¿Sí? Acá tenemos entonces el gráfico de las dos porciones. Si nos acercamos desde la izquierda, desde valores más chicos que el 2, o si nos acercamos desde valores más grandes que el 2, está representado en esta tabla. Podemos ver que la función, ¿sí? Los valores de y se van acercando al 3. Acá miramos desde abajo hacia arriba, vemos que a medida que nos acercamos al 2 desde valores un poco más grandes, se va acercando al 3, y lo mismo pasa si nos acercamos desde valores un poco más chicos que el 2. Entonces podemos decir que cuando x se acerca al 2, la función se acerca al 3, a y igual a 3. Acá, solo como nota de color, podemos decir que la función evaluada en 2 vale 3. Pero esto en principio no nos importa porque nosotros estamos interesados en qué pasa en los alrededores de un punto. Veamos otro ejemplo. En este gráfico tenemos dibujada la función que tenemos acá arriba, x al cuadrado menos 1 sobre x menos 1, y queremos ver qué pasa alrededor del 1, ¿sí? El 1, fíjense acá en el denominador de esta función, el 1 hace que se me anule el denominador, o sea que el 1 no pertenece al dominio de la f. Entonces, por eso tiene acá este agujerito. Eso quiere decir que no podemos evaluar a la función en x igual a 1. Entonces hagamos lo mismo que recién, nos acerquemos al 1 desde valores un poco más chicos o desde valores un poco más grandes, y vemos que la función, cuando nos vamos acercando al 1 acá en la tabla, desde valores un poquito más chicos, cercanos pero un poquito más chicos al 1, la función, los y, van tendiendo, van tomando valores que se parecen al 2. Y ahora, si miramos desde abajo hacia arriba la tabla, a medida que nos acercamos al 1 desde valores un poquito más grandes que el 1, ¿sí? 1,5, 1,01, vemos que los valores de y se van acercando al 2. Entonces decimos que cuando x se acerca al 1, la función se acerca al 2. Pero en este caso, a diferencia del que mostramos recién, no existe el valor de la función en x igual a 1, ¿sí? El 1 no pertenece al dominio de mi función. De nuevo, no me importa, a mí lo que me interesa es qué pasa en un entorno del 1. Y miremos una función más, la función seno de 1 sobre x,
y queremos analizar qué le pasa alrededor de x igual a 0. Fíjense que el 0 no pertenece al dominio de esta función, ya que acá nos quedaría el argumento dividiendo por 0 que no está definido en los reales. Entonces el 0 es un punto que no pertenece al dominio. Y vamos a mirar, y solo en este para hacerlo un poco más simple, qué pasa cuando me acerco al 0 desde valores un poquito más grandes. Como el seno es una función impar, con temas de simetría podemos saber qué está pasando desde el otro lado, ¿sí? Entonces nos vamos a preocupar por la parte derecha de este gráfico, qué pasa cuando me acerco al 0 desde valores que son un poquito más grandes que el 0. Acá, por la forma que tiene la función, la manera en la que vamos a elegir los puntos para evaluarlos y que sea fácil de calcular, van a tener esta pinta, ¿sí? Vamos a ir achicando los números, pero ¿cuánto más chico? Bueno, vamos a elegirlos como múltiplos de pi o de pi sobre 2 o de 3 medios pi. Y por ejemplo, si yo tomo un x que es 1 sobre 10 veces pi, al evaluarlo en la función seno de 1 sobre x, me queda en el denominador el 1 sobre 10 pi, o sea que me queda seno de 10 pi. 10 pi es un número par de pi, o sea que es algún primo hermano del 2 pi, ¿sí? Estamos en el 0 y el seno de 0 me da 0. Tomemos un número un poquito más chico, ¿sí? Acercándonos al 0, siempre disminuyendo el valor hacia abajo en la tabla. 2 sobre 23 pi, este es si uno pueden hacer ustedes la ruedita y fijarse a dónde cae este ángulo. Este es un primo hermano de 3 medios pi, ¿sí? Si lo ponemos al revés para poder evaluarla acá, 1 sobre x me va a quedar 23 veces pi sobre 2. Entonces contemos 23 veces 90 grados y van a ver que es equivalente a un ángulo de 3 medios pi o 270 grados, en el cual el seno vale 1, menos 1. Tomemos otro valor un poco más chico, siempre tratando de acercarnos al 0. 1 sobre 30 pi, si lo evaluamos en la función seno de 1 sobre x, me da que el seno es 0. Otro valor un poco más chico me da que el seno es 1, ¿sí? Y lo podemos ir viendo acá en este gráfico. Acá está medio apretado, pero acá vemos una oscilación de la función a medida que nos acercamos al 0. Entonces, ¿qué podemos decir de esta función? Cuando x se acerca al 0, la función se acerca a algún valor y no, pueden ver acá en la tabla que va oscilando entre 0, menos 1, 0, menos 1, 0, o sea, toma todos los valores intermedios sin acercarse a un valor como pasaba en los casos anteriores. O sea, además, en este caso, el 0 no pertenece al dominio de la función, como en el caso de recién, pero acá vemos que la función no podemos decir que cuando x se acerca al 0, la función se acerque a algún número en particular. Entonces, con esto vamos a entrar a lo que es la definición de límites. Vamos a decir que si al acercarnos a un valor fijo de x, un valor a, encontramos que la función se acerca a un valor fijo de y, que le vamos a llamar L, entonces vamos a decir que el límite de f es L cuando x tiende a A. ¿Y cómo vamos a escribir esta oración? Bueno, en notación podemos utilizar estas flechitas como estábamos haciendo recién y leemos f tiende a L cuando x tiende a A, o en forma analítica, que es lo que vamos a utilizar en toda la guía, escribimos y leemos de esta manera: el límite para x que tiende a A de f de x es igual a L. Entonces, en los tres casos anteriores, en los dos primeros encontrábamos que la función tendía a un número cuando el x tendía a una constante a, pero en el tercer ejemplo la función no tendía a ningún número, ¿sí? Entonces ese límite de la tercera función que vimos no existe. Y ahora acá, cuando hablamos de cercanía, ¿sí? Decimos nos acercamos a un valor de x igual a A y la función se acerca a un valor L. Bueno, ¿cuán cerca es cerca? Es lo que nos vamos a preguntar.
Tomemos una función simple para hacer un ejemplo y ya lo vamos a generalizar. Tomemos una función f de x que sea una función lineal x menos 1 y veamos qué sucede cuando x o a es igual a 2. Si nosotros queremos que la función, el valor de y, esté a menos de un número pequeño, 0.1 por ejemplo, de un límite L de 1, acá para poder hacer un poquito similar a lo que vamos a usar después, permítanme que a este valor 0,1 le llamemos epsilon. Es un número pequeño, ¿sí? Entonces acá cada vez que aparezca epsilon estamos hablando de este 0,1 que estamos diciendo acá. Bueno, entonces vamos a pedir que la función esté cerca de L. ¿Cuán cerca? Bueno, a menos de 0,1 de distancia. Y cuando hablamos de distancia podemos pensar en la definición de módulo, ¿sí? La resta de f menos L, el módulo de la resta de f menos L es la distancia que hay desde el valor de f hasta el punto L. Eso lo vimos cuando vimos la definición de valor absoluto. Entonces, le vamos a estar pidiendo que la distancia de f a L sea menor que epsilon, menor que este 0,1 que pusimos ahí. Y lo escribimos así, el valor absoluto de f menos L es menor que epsilon. Bueno, entonces ya sabemos que queremos que los valores de la función no se alejen demasiado de L, que esté a menos de 0,1. Para esos valores de distancia, digamos, nos podemos preguntar, bueno, ¿cuáles son los valores de x que yo puedo tomar para que se cumpla esta desigualdad que escribí acá? Entonces, fijémonos en este gráfico qué es lo que le estamos pidiendo. Tenemos acá graficada la función f de x menos 1. Vamos a estar pensando qué pasa alrededor de 2, de x igual a 2. Y mi restricción que puse acá arriba es que los valores de y, ¿sí? Lo miramos acá en la recta o acá en el eje vertical, estén cerca del 1. ¿Cuán cerca? Bueno, a menos de 0,1 o a menos de epsilon le ponemos acá, ¿sí? Entonces, queremos ver que la función ande cerca de estos valores. Bueno, y entonces, ¿cuáles son los valores de x que yo puedo tomar para asegurarme que la función está cerca del 1? Bueno, gráficamente van a ser los que están marcados acá en rojo. Si tomamos x dentro de este intervalo marcado en rojo, nos aseguramos que la función va a caer dentro de este intervalo marcado en azul. Bueno, a este intervalo en el eje de las x le vamos a llamar, ¿sí? Alrededor del 2 nos vamos a mover un pedacito delta. Entonces acá podemos ir de a menos delta hasta a más delta. Entonces la distancia de los x al punto 2 o al punto a tiene que ser menor que delta, que lo escribimos de esta manera, ¿sí? El módulo de x menos a tiene que ser menor que delta. Con eso nos aseguramos de movernos solo dentro de este intervalito rojo. Acá yo he agregado esta condición del lado izquierdo del valor absoluto que me dice que este valor absoluto, me dice, es positivo. Bueno, el valor absoluto siempre es positivo, pero también existe la posibilidad de que ese valor absoluto fuese 0. Bueno, acá yo le estoy eliminando esa posibilidad. Yo quiero que la distancia entre x y a sea mayor que 0. O sea, no me importa lo que pasa exactamente en a, sino en un entorno de a. Y ese entorno tiene tamaño 2 delta en total, ¿sí? Bueno, volvamos a escribir entonces, sin mirar ese gráfico, ¿cuáles serían esos valores de x que tenemos que usar para el ejemplo que estamos poniendo para que se cumpla, ¿sí? Que la función está a menos de epsilon del valor L. ¿Cuánto vale este delta? ¿Sí? ¿Cuánto me puedo alejar yo del 2 para que la función no se aleje más que 0,1 de L? Tomemos entonces esta parte que es lo que nosotros queremos, que la función esté cerca de L, el módulo de f de x menos L, y lo trabajemos un poquito. Reemplacemos el valor de la función f de x, que vale x menos 1, y el L en el que estamos interesados, que es 1.
Entonces, si acá resolvemos dentro del módulo, me va a quedar el módulo de x menos 2, ¿sí? X menos 1 menos 1, me queda x menos 2. Y volviendo acá arriba, nosotros le estamos pidiendo que la distancia entre f y l sea menor que epsilon. Entonces, a esto, a f menos l, que me quedó este resultado, yo le pido que sea menor que epsilon. Bueno, y acá este ejercicio es muy sencillo, pero justamente esta condición que nosotros estamos buscando para los x me queda expresada como módulo de x menos 2 menor que algo, menor que un delta. Pero acá yo encontré que pidiéndole esta otra condición me queda menor que epsilon. Entonces lo que voy a hacer es tomar delta exactamente igual a epsilon, que es el 0,1 con el que estamos jugando, y de esta forma yo me aseguro que la función va a estar a menos de 0,1 de L, ¿sí? Entonces, si yo me muevo en un entorno del 2 más 0,1 y menos 0,1, me aseguro que la función va a estar en un entorno del 1 más 0,1 y menos 0,1. Acá, esto de nuevo es un ejemplo y es sencillo, justo me quedó que tomando el mismo valor para delta y epsilon, ya me alcanza. Podría haber pasado algo un poquito más complicado, ¿no? Entonces, bueno, reescribiendo lo que acabo de decir, buscamos los x alrededor del 2 que cumplan que el módulo de x menos 2 sea mayor que 0 y menor que 0,1 para que se cumpla la condición de la función. El lado izquierdo de la desigualdad nos dice que x tiene que ser distinto de 2. Veamos cuáles son entonces los valores de x que puedo agarrar. Resolvamos esta desigualdad con módulo. Acá dijimos, había una propiedad que si el módulo de una cantidad era menor que una constante, a eso lo podíamos escribir como la cantidad mayor que menos la constante y menor que la constante, ¿sí? Acá simplemente usé esa propiedad para escribir este paso. Acá podemos sumar 2 en todos los términos de la desigualdad. Vamos a encontrar menos 0,1 más 2 es menor que x, menor que 0,1 más 2. O sea que x me queda encerrado entre 1.9 y 2.1. Este lo podemos escribir como el intervalo de los x que pertenecen al intervalo entre 1.9 y 2.1, exceptuando al 2, porque el 2 no me interesa. Entonces, de esta manera, si yo tomo valores de x en este intervalo, me aseguro que la función va a estar a menos de 0,1 del valor 1, ¿sí? Lo que veíamos en el gráfico de recién. Vamos a generalizar ese ejemplo que yo acabo de dar escribiendo la definición formal de límite. Vamos a tomar una función f definida en un intervalo cualquiera abierto, ¿sí? No me importan los extremos, que contiene al punto A, que es nuestro punto de interés, y puede no estar definida en ese punto A, como en los primeros ejemplos que vimos, ¿sí? Entonces tenemos una función definida en un intervalo que contiene al punto A. Vamos a decir que el límite cuando x tiende a A de f de x es el número L. Si para todo número epsilon positivo, un número cualquiera positivo, podemos encontrar un correspondiente delta positivo, tal que si la distancia entre x y A es menor que delta, entonces vamos a asegurar que la distancia entre f y L es menor que epsilon. Esta definición formal la podemos escribir con esta notación. Decimos que el límite para x que tiende a A de f de x es igual a L si se cumple que para todo epsilon mayor que 0 existe delta mayor que 0, tal que si la distancia entre x y A, el módulo de x menos A, es mayor que 0 y menor que delta, entonces aseguramos que la distancia entre f y L, es decir, el módulo de f menos L, es menor que epsilon. Entonces, gráficamente, volvemos a tomar este dibujito. Tenemos una función f cualquiera
definida en un intervalo que contiene A, muy bien, acá lo tenemos marcado A, y vamos a decir que la función, o sea la curva, está cerca de L. ¿Cuán cerca? Una cantidad epsilon, ¿sí? Decimos para todo epsilon, elijan el epsilon que quieran. ¿Quieren que sea 0,1? ¿Quieren que sea 0,0001? Mucho más cerquita del L. Bueno, si pedimos eso, vamos a poder determinar un intervalo alrededor de A, tal que si los X están cerca de A en una distancia menor que delta, la función va a estar cerca de L en una distancia menor que epsilon. Bueno, y esta es la definición formal de límites. En general, en este curso nosotros no vamos a utilizar la demostración, el límite por demostración formal, sino que vamos a calcular los límites utilizando propiedades. Pero está bueno conocer esta definición para ver gráficamente de qué estamos hablando cuando hablamos de entorno, cuando hablamos de cercanía. Bueno, definimos una cercanía al valor del límite y eso inmediatamente nos define un entorno o una cercanía alrededor del punto A. Vamos a enunciar ahora algunas proposiciones y teoremas que son los que vamos a utilizar nosotros para el cálculo del límite. En la guía, el primer problema que ustedes tienen que resolver es calcular el límite utilizando una tabla de valores, como hicimos en los 3 primeros ejemplos de este video, ¿sí? Dando valores cerca de algún A y ver a dónde se va acercando la función. En la segunda parte vamos a tener que calcular límites de funciones, pero esta vez utilizando propiedades, que son todas las que yo voy a enunciar acá. Así que cuando terminemos esta hoja, estas son las propiedades que tienen que tener a mano para poder justificar el cálculo de límites. Empecemos con una en donde tenemos una función x que es igual a c, una constante. La función constantemente c. Para todo valor de x, la función vale c. Entonces, vamos a tener que el límite para x que tiende a A de esa función es igual a c. Acá fíjense que ni siquiera importa cuál es el A, el límite es la misma constante. Y bueno, y gráficamente uno lo puede pensar, para cualquier valor de x que yo tome, la función es constantemente c. Tomemos ahora una función un poquito más compleja, una función lineal del tipo c por x, una constante por x. Entonces, el límite de esta función cuando x tiende a A va a ser c por A, ¿sí? Por el valor en donde estamos evaluando el límite. Esta es una de las propiedades fundamentales que vamos a utilizar a lo largo de esta guía. Ahora tomemos dos funciones. Una función f cuyo límite cuando x tiende a A le llamemos L, y una función g que también tiene límite cuando x tiende a A, que se llama, que es el valor m. ¿Sí? Ambos límites existen, es lo que estamos diciendo acá. Ahora, si queremos calcular el límite para x que tiende a A de la función suma de f más g, esto va a ser igual a la suma de los límites de las funciones individuales, o sea, L más m. Y esta igualdad solo la podemos usar si estamos seguros que los límites individuales existen. ¿Sí? Estamos diciendo el límite de la suma es igual a la suma de los límites, pero para eso tengo que asegurarme que los límites individuales existen. La siguiente propiedad, también utilizando estas mismas, diciendo los límites individuales existen, el límite del producto de f por g va a ser igual al producto de los límites, L por m. Ahora, si sabemos que el límite de g es distinto de 0, vamos a poder calcular el límite cuando x tiende a A del cociente f sobre g,
y va a ser igual al cociente de los límites, L sobre M. Si tomamos ahora un número natural n, cualquiera, y tenemos que calcular el límite para x que tiende a de la raíz enésima de f de x, esto va a ser igual a la raíz enésima del límite de f de x. Es como que el límite se mete adentro de la radicación, ¿sí? O sea, acá la única salvedad es que hay que tener cuidado que si n es un número par, L, o sea el límite de f, debe ser un número positivo para que esto esté bien definido. Tomemos ahora dos funciones en donde f de x es menor o igual que g de x para todo x, o al menos para todo x en un intervalo alrededor de a. Vamos a decir que el límite de f de x cuando x tiende a a es menor o igual que el límite de g de x cuando x tiende a a. ¿Sí? Entonces, si las funciones cumplen esta desigualdad, los límites de las funciones cuando x tiende a un número a también cumplen con esa desigualdad. Los valores del límite, ¿sí? Ahora tomemos tres funciones en las cuales se cumple que f de x es menor o igual que g de x, que a su vez es menor o igual que h de x. Y acá de nuevo ponemos la salvedad, excepto en el punto A en el que vamos a estar trabajando, porque a mí me interesa el entorno y no lo que pasa en un punto fijo, ¿sí? Entonces tenemos esta desigualdad y además sabemos que el límite para x que tiende a de f de x existe y es igual a L, y es exactamente igual al límite para x que tiende a de h de x, que también es L, ¿sí? Entonces tenemos que el límite de la primera de acá de las desigualdades es igual al límite de la última de las desigualdades. Entonces podemos deducir que el límite para x que tiende a de g de x, que es la que está ahí ensanguchada, también es L. De hecho, esto se lo conoce como teorema del sándwich y esta vez no lo inventé yo. ¿Para qué puede ser útil esto? Bueno, supongamos que nosotros queremos calcular el límite para x que tiende a de g de x, que es una función muy complicada, pero nosotros sabemos que g de x está acotada en medio de otras dos funciones que son mucho más simples y a las cuales yo le puedo calcular el límite. Entonces ahí podemos utilizar el teorema del sándwich. Conociendo los límites de los extremos de esta desigualdad, puedo calcular el límite de la función que está en el medio. Veamos algunas aplicaciones y ejemplos de aplicaciones de estas propiedades. Esto es muy importante y lo van a utilizar muchas veces. Tomemos p de x, que es un polinomio del grado que quieran. Si usamos las propiedades que vimos recién, la 2 y la 3b le puse yo acá, que es que una función c por x y además el producto de funciones, vamos a encontrar que siempre el límite para x que tiende a de un polinomio es lo mismo que evaluar el polinomio en el punto al que estamos buscándole, alrededor del cual estamos buscando el límite. Entonces, esta es una propiedad que la van a usar muchas veces. Si tengo un polinomio, el límite para x que tiende a de ese polinomio es el valor del polinomio evaluado en a. Por ejemplo, si tenemos este polinomio cúbico, x al cubo menos 4x más 1, y queremos ver el límite para x que tiende a 1, entonces simplemente evaluamos este polinomio en 1 y me queda 1 cubo menos 4 más 1, eso es igual a menos 2. Entonces, usando esas dos propiedades, puedo calcular este límite. Ahora tomemos, si tenemos una función que es un cociente de dos polinomios, p de x y q de x, y sabemos que q evaluado en a es distinto de 0, si usamos las propiedades anteriores, vamos a poder demostrar que el límite para x que tiende a a de f de x es p evaluado en a dividido q evaluado en a.
sea, básicamente lo mismo que dijimos acá arriba, el límite de un polinomio es el polinomio evaluado en el punto, y acá utilizamos la propiedad del cociente de los límites, entonces nos queda igual al cociente entre P de A sobre Q de A. Lo vemos en este ejemplo, tengo un polinomio P que es x al cuadrado menos 1, un polinomio Q que es x menos 3, y queremos ver el límite cuando x tiende a 0. Lo primero que me tengo que asegurar es qué pasa con el denominador en el punto en el que estamos midiendo el límite. Si yo evalúo 0 acá, me queda 0 menos 3, ¿es distinto de 0? Sí. Entonces podemos concluir que el límite que estamos tratando de calcular va a ser simplemente evaluar el numerador en A y el denominador en A. Entonces si evalúo arriba 0 menos 1 me queda menos 1, evalúo el denominador 0 menos 3 me queda menos 3, o sea me quedó menos 1 sobre menos 3, que es igual a 1/3. Tomemos una f de x, que es la raíz enésima de p de x, ¿sí? La raíz enésima de un polinomio, y de nuevo, usando las propiedades que vimos recién, podemos deducir que el límite para x que tiende a A de f de x es la raíz enésima del polinomio del argumento, ¿sí? Evaluado en A. En este ejemplo va a quedar más claro, tomo la función p, el polinomio p, que es x cubo menos 4x más 1, y quiero la raíz cúbica de este, ¿sí? El límite para x que tiende a 1 de la raíz cúbica del polinomio. Decimos, evalúo directamente el polinomio en A. Cuando ponemos un 1 acá, nos queda un menos 2. Es la raíz cúbica de menos 2 el resultado. Veamos otro tipo de ejemplos en realidad. Pensemos en este límite, el límite para x que tiende a 3 de x al cuadrado menos 9 sobre x menos 3. Nos fijamos qué le pasa al denominador en el valor 3 en el que estamos mirando el límite. Justamente en 3 se me anula el denominador. Entonces no puedo aplicar la propiedad del cociente, en donde me decía que iba a ser el valor de los polinomios evaluados en A. Entonces, lo que vamos a hacer en este tipo de problemas en donde encontramos alguna dificultad para aplicar las propiedades es hacer un poquito de álgebra antes de calcular, antes de evaluar el límite, ¿sí? Veamos entonces cómo podemos reescribir esta función para ver si podemos determinar el valor del límite. Tenemos x al cuadrado menos 9 sobre x menos 3. Si nos fijamos en el numerador, que tenemos un polinomio cuadrático, a este lo podemos expresar como la diferencia de cuadrados, ¿sí? Tengo x al cuadrado menos 9, que es el cuadrado de 3, ¿sí? X al cuadrado menos 3 al cuadrado, puedo escribirlo con la diferencia de cuadrados como el producto entre la resta de las bases por la suma de las bases, ¿sí? O si se les complica darse cuenta de la diferencia de cuadrados, pueden buscar las raíces con Bhaskara y escribir este polinomio de la forma factorizada, ¿sí? Entonces vamos a encontrar que este polinomio es lo mismo que x menos 3 sobre x más 3. Al denominador no lo toqué. Y acá fíjense que cuando tengo acá este producto de factores, el primero de los factores es igual al factor que tenemos en el denominador, o sea que los puedo simplificar. Por lo tanto, esta expresión de mi función original la puedo escribir como x más 3. Y ahora sí, ahí puedo calcular entonces el límite de la función original va a ser lo mismo que el límite para x que tiende a 3 de x más 3. Y acá tenemos lo que vimos en la aplicación recién, el límite de un polinomio no es otra cosa que el polinomio evaluado en el límite. O sea que me queda 3 más 3 es 6. Veamos un ejemplo más de estos en donde no puedo aplicar directamente las propiedades. El límite para x que tiende a 0 de la función 2 menos raíz de 4 menos x dividido x. Cuando x tiende a 0, de nuevo el denominador se me está anulando y no puedo aplicar la propiedad del cociente. Entonces trabajemos sobre esta función algebraicamente para ver si podemos calcular este límite.
A esta función yo la voy a reescribir y para eso voy a multiplicar por un 1, donde al 1 lo voy a escribir de alguna manera que me sea conveniente. En general, cuando aparecen términos que tienen raíz cuadrada, lo que decimos es que vamos a racionalizar. Vamos a multiplicar por este mismo número, pero cambiando de signo, ¿sí? Es algo como el conjugado, pero bueno, conjugado se le llama cuando tenemos complejos. Acá vamos a usar solo para que entendamos, le llamamos el conjugado cuando le cambiamos a este signo, ¿sí? Entonces, multiplico y divido por 2 más la raíz de 4 menos x. Entonces, este es un 1 escrito de otra manera. ¿Por qué me sirve? Bueno, fíjense que en el numerador me quedó un número menos otro número multiplicado por el primer número más el segundo número. O sea que acá puedo reconstruir la diferencia de cuadrado, al revés de lo que tenía acá arriba, ¿sí? Acá ya tengo la resta de dos números por la suma de esos dos números, me va a dar la diferencia de cuadrados. Entonces va a ser el cuadrado del primero, que es un 2, me queda un 4, menos el cuadrado del segundo. Y al tener esta raíz cuadrada, cuando yo la elevo al cuadrado, me queda simplemente el argumento, que es lo que escribí acá, ¿sí? Entonces el numerador me queda 4 menos x. Y en el denominador no puedo hacer nada, me queda x multiplicado por esta suma. Arreglando un poquito el numerador, pueden ver ahí, si yo saco estos paréntesis, me va a quedar 4 menos 4 más x, o sea, el 4 y menos 4, la suma de un número con su opuesto se hace 0, o sea que simplemente me queda x en el numerador. Y en el denominador me queda lo mismo que tenía antes. Pero fíjense que acá, en el numerador y en el denominador, tengo este factor que es x, los puedo simplificar. O sea que calcular el límite original que me estaban pidiendo va a ser lo mismo que calcular el límite para x que tiende a 0 de 1 sobre 2 más la raíz de 4 menos x. Acá evaluamos en 0 a ver qué le pasa. El de arriba es una constante, o sea que su límite es la misma constante. Y acá abajo, al evaluar en 0, me queda la raíz de 4, que es 2, más 2 es 4. O sea que el límite de la función que estoy buscando es igual a un cuarto. Volvamos a tomar una de las funciones que vimos en uno de los primeros ejemplos, la función x al cuadrado menos 1 sobre x menos 1, y analicemos qué pasa alrededor de x igual a 1. Es decir, calculemos el límite para x que tiende a 1 de esta función. Para poder aplicar las propiedades, cuando tenemos una función fraccionaria, dijimos que necesitamos que el denominador sea distinto de 0, y acá cuando x tiende a 1, el denominador justamente se me anula. Por lo tanto, tengo que trabajarla algebraicamente a la función. Podemos ver que de nuevo acá tenemos en el numerador una diferencia de cuadrados. Tengo x al cuadrado menos 1 al cuadrado, lo puedo escribir como el producto entre la suma de las bases por la resta de las bases. O de nuevo, si quieren, busquen con vascara las raíces y escriban el polinomio factorizado. Entonces, me quedó esta expresión dividido x menos 1, no toqué el denominador, y vemos que este factor x menos 1 se repite tanto en el numerador como en el denominador, lo puedo simplificar. Por lo tanto, el límite para x que tiende a 1 de x más 1 es igual a 2. ¿Sí? Evalúo el polinomio en A. Esto lo habíamos encontrado también gráficamente. Entonces volvamos un poquito a al análisis gráfico. ¿Sí? Habíamos dicho, si nos acercábamos al 1 con la tabla de valores por izquierda, la función se iba acercando al valor 2. Y lo mismo cuando nos acercábamos desde la derecha, ¿sí? Acá tenemos otra vez la tabla. Vemos que al acercarnos al 1, al ir aumentando el valor de x, desde 0,5 por ejemplo hasta 0,999 o todos los 9 que quieran, la función, el valor de y, se va acercando a 2. Entonces, en esta parte que estamos mirando todos estos valores que son un poquito más chicos que 1, pero cerca de 1, vamos a
usar esta expresión. Para los valores que son menores que 1, pero cercanos a 1, ¿sí? No nos podemos ir allá a menos 10, digamos, no, estoy cerca del 1, pero con valores más chicos que 1. Vamos a usar esta expresión, x que tiende a 1 con un menos ahí arriba. Y lo leemos como x que tiende a 1 por izquierda, ¿sí? Desde la izquierda del 1, cerca, pero desde la izquierda. Y para toda la otra parte, cuando tomamos valores que se van acercando al 1 desde la derecha, ¿sí? Acá empezamos en un valor 1,5, 1,1, 1,01, 1,0001 y todos los ceros que quieran, o sea, vamos acercándonos desde la derecha con valores que son un poquito más grandes que el 1, vamos a usar esta expresión, los x que tienden a 1 por la derecha, con un más, ¿sí? Valores más grandes que el 1, eso es lo que queremos decir. Entonces, de ambos lados podemos ver que el límite, cuando nos acercamos al 1 desde la izquierda, ¿sí? Esto que vemos a la izquierda del 1, la función va tendiendo a 2. Y lo mismo ocurre si nos acercamos desde la derecha hasta el 1, la función también se va acercando a 2. De nuevo, no importa acá para nada lo que pasa en el punto 1, ¿sí? Me acerco al 1 sin tocarlo. Y además, hemos dicho que el límite total, ¿sí? Cuando x tiende a 1, de la función es 2. Bueno, usando esto vamos a pasar a ver una definición que es de límites laterales. Es exactamente lo que yo les dije con un ejemplo. Vamos a decir que L es el límite de f cuando x tiende a A por la derecha. Si los valores de f se aproximan a L cuando nos acercamos a x por valores más grandes pero cercanos que A. Y lo escribimos de esta forma. L es el límite para x que tiende a A por la derecha, A más, de f de x. Definimos el límite por izquierda. Decimos que m es el límite de f cuando x tiende a A por la izquierda. Si los valores de f se aproximan a m, cuando nos acercamos a A por valores más chicos, pero cercanos, que A. Entonces, m es el límite para x que tiende a A por la izquierda de f de x. Y con estas dos definiciones de límites laterales, por derecha y por izquierda, vamos a ver un teorema que es muy importante. Vamos a tomar una función, de nuevo definida en un intervalo abierto que contiene a A, excepto tal vez que no esté definida en A, no me importa. Vamos a decir que el límite para f cuando x tiende a A existe y vale L, si y solo si existen ambos límites laterales y son iguales. Entonces eso lo expresamos así, el límite para x que tiende a A de f de x es igual a L, si y solo si el límite para x que tiende a A por la izquierda de f de x es L y es igual al límite para x que tiende a A por la derecha. Entonces necesito que existan los dos límites laterales, que sean iguales, y el valor del límite para x que tiende a A va a ser igual a ese valor de los límites laterales. Entonces, para que exista el límite de una función cuando x tiende a A, tienen que existir los laterales y ser iguales. Pensemos, por ejemplo, en esta función. Es una función definida por partes, no lo vamos a hacer por ahora analíticamente, ya vamos a otros ejemplos en donde sí lo vamos a analizar analíticamente. Veamos gráficamente qué es lo que estamos diciendo. Pensemos qué pasa cuando x tiende a 1. ¿Sí? En 1, acá la función está valiendo acá arriba. ¿Ven que tiene este agujerito? Bueno, el valor de la función cuando x es 1 vale 3. Pero dijimos, no me importa el valor de la función en el punto. Yo quiero ver en un entorno, qué pasa en los entornos. Entonces analizamos, cuando x se acerca a 1 desde la izquierda, vemos que la función se está acercando a este valor, al valor 2. Y ahora, si nos acercamos al valor 1 desde la derecha, vemos que la función se acerca a este valor que también es 2. Entonces,
el límite para x que tiende a 1 por izquierda de esta función es 2. Y el límite para x que tiende a 1 por la derecha también es 2. Por lo tanto, por el teorema que acabamos de ver, el límite de la función cuando x tiende a 1 es igual a 2, porque los límites laterales existen y son iguales. Y el límite total es justamente el mismo valor del límite. Veamos un ejemplo más gráficamente. Pensemos en esta función en donde para x igual a 1, acá está el punto lleno arriba, acá tenemos un puntito vacío, ¿sí? De nuevo, vamos a ver los límites laterales. Cuando x se acerca a 1 desde la izquierda, por valores un poquito más chicos que el 1, vemos que la función se acerca al valor 2. Mientras que si nos acercamos al valor 1 desde la derecha, ¿sí? Tomando valores que son un poquito más grandes que el 1, pero tendiendo al 1, vemos que la función se acerca al valor 3. Entonces, el límite para x que tiende a 1 desde la izquierda de la función es 2, mientras que el límite para x que tiende a 1 por la derecha de mi función es 3. Por el teorema que vimos recién, vamos a decir que el límite para x que tiende a 1 de esta función no existe. ¿Por qué? Porque los límites laterales no son iguales. Hagamos ahora esto mismo, pero con una función analítica. En vez de verle el gráfico, vamos a hacerlo analíticamente. Veamos esta función que está definida en 3 partes. Vale la recta x más 1 cuando x es menor que 1. Vale la constante 3 para x igual a 1. Y vale esta parábola con las ramas para abajo menos x menos 2 al cuadrado más 3 si los x son mayores que 1. Y vamos a calcular los límites laterales y el límite total para x que tiende a 1. Que x igual a 1 es donde tenemos el problema, ¿sí? Acá tenemos, para los x menores que 1, esta función es un polinomio, no va a tener problema. Si me pidieran el límite para x que tiende a menos 10, simplemente debería evaluarlo y listo. Lo mismo para los x mayores que 1. Si estamos muy lejos del 1, en x igual a 100, para calcular ese límite simplemente debería evaluar el polinomio. Pero en el 1 esta función está pegando un salto. Entonces vamos a tener que calcular los límites laterales por izquierda y por derecha. Veamos el límite para x que tiende a 1 por izquierda de mi función. Dijimos, el decir que tiende a 1 por izquierda es considerar los x que son un poquito menores que 1. Por lo tanto, si vengo a la definición de la función, me fijo cuál es la parte en la que vamos a estar trabajando. Vamos a estar trabajando en esta primera porción, en este primer tramo. Para los x menores que 1, mi función vale x más 1. Entonces, es a la función a la que yo le voy a calcular el límite cuando estoy acercándome al 1 por izquierda. Entonces, el límite para x que tiende a 1 por izquierda de la función x más 1, acá aplicamos las propiedades que vimos. Tenemos que evaluar en 1, por lo tanto el límite me da 1 más 1, 2. Calculemos el límite para x que tiende a 1 por derecha de la función. Dijimos, decir x que tiende a 1 por derecha es tomar valores que son un poquito más grandes que el 1. Entonces vamos a estar en el tercer tramo de la función. Entonces el límite que vamos a tener que calcular cuando x tiende a 1 por derecha es el de la función menos x menos 2 al cuadrado más 3. Y en esta porción, ¿sí? Acá tenemos un polinomio, simplemente vamos a evaluar en ese valor. Me va a quedar 1 menos 2 es menos 1 al cuadrado, es 1, 3 menos 1, el resultado me da 2. Entonces, ya tengo calculado el límite por izquierda y me dio 2. Ya tengo calculado el límite por derecha, que también me dio 2. Por lo tanto, por el teorema que vimos, el límite para x que tiende a 1 de f de x es 2. ¿Sí? Los límites laterales existen y son iguales, por lo tanto el límite total es igual a 2.
Veamos un ejemplo más. Tenemos esta función definida por partes en donde la función vale módulo de x si x es menor o igual que 0. Vale la parábola 9 menos x menos 3 al cuadrado si x está comprendido entre 0 y 4. Y vale la constante menos 1 si x es mayor o igual que 4. Entonces, fíjense que acá los tramos, si dibujamos en la recta real los intervalos de definición, vamos a tener 3 tramos bien definidos, hasta el 0, del 0 al 4 y mayor que 4. Esta función podría tener problemas, ¿sí? La función f general podría tener problemas en donde van chapando estos intervalos, ¿sí? En el 0 y en el 4 podríamos estar pegando un salto y que no podamos calcular el límite normalmente. Entonces, eso es lo que me van a pedir en este ejercicio, que calculemos los límites laterales alrededor del 4 y el límite total, y los límites laterales alrededor del 0. Yo en este video solamente voy a resolver la primera parte, les queda a ustedes para resolver la segunda parte. Entonces, veamos los límites laterales alrededor del 4. Empecemos por el límite para x que tiende a 4 por izquierda de mi función. Dijimos que tiende a 4 por izquierda son valores que son un poquito más chicos que el 4. Entonces venimos a la definición, vemos los intervalos. Bueno, ¿cuáles son los valores más chicos que 4? Y tengo estas dos porciones, ¿sí? Todo lo que está acá es menor que 4 y todo lo que está acá en el segundo renglón también es menor que 4. ¿Cuál de las dos funciones voy a usar? Bueno, cuando estamos hablando de límites, dijimos, nos referimos a un entorno pequeño alrededor del número. O sea que sí, son valores menores que 4, pero cercanos al 4. Por lo tanto, la parte de la función que vamos a tener que evaluar es la que está acá en el medio, ¿sí? En valores más chicos que el 4, pero acá adentro nomás. No me voy a tomar números negativos que están lejísimos del 4, sino me quedo acá en esta porción que estoy cerca del 4, pero desde la izquierda. Entonces, voy a tener que calcular el límite de esta función cuadrática. Y este polinomio cuadrático simplemente voy a tener que evaluar el valor 4 en la variable x. Me queda acá 4 menos 3 es un 1. Al cuadrado es 1, 9 menos 1 me da como resultado 8. Entonces el límite para x que tiende a 4 por izquierda es igual a 8. Veamos qué pasa con el límite por derecha alrededor del 4. El límite para x que tiende a 4 por derecha, dijimos, eso quiere decir son valores un poquito más grandes que el 4. Nos fijamos en el intervalo de definición, estamos hablando de esta porción, el tercer tramo de esta función, en donde la función vale la constante menos 1. Y dijimos el límite de una función constante es justamente la misma constante. Por lo tanto, acá hemos encontrado que el límite por izquierda, cuando x tiende a 4 por izquierda, es 8, y el límite para x que tiende a 4 por derecha es menos 1. Del teorema que vimos de los límites laterales, podemos concluir que no existe el límite de la función cuando x tiende a 4, porque los límites laterales son distintos. Bueno, les queda entonces de tarea calcular los límites laterales alrededor del 0. Una ayudita que les dejo acá es que fíjense que acá siempre la función valor absoluto nos trae problemas porque tiene sus propios intervalos de definición, pero fíjense que acá la función módulo ya está definida para los x menores o iguales que 0, que eso es justamente uno de los tramos de la definición de módulo. Entonces nos saquemos de encima estas barritas de módulo. Acá en este caso la función vale menos x, ya que los x son menores o iguales que 0. Si usamos ese tramo de la definición del módulo, entonces me va a quedar menos x si los x son menores o iguales que 0 y todas las otras dos cosas para el resto de la función. Entonces, con eso traten de calcular estos límites laterales y usando el teorema me van a poder decir si el límite para x que tiende a 0 de esta función, si existe o no existe.
Y si existe, ¿cuál es su valor? Lo dejamos entonces acá.